Muy buenas tardes, queridos compañeros y profesores. En este día estaremos hablando acerca de las ciencias que han influido de una manera positiva a la educación. En esta tarde se hablará acerca de 5 ciencias: la fisiología de la educación, la psicología de la educación, la sociología de la educación, la historia de la educación y la economía de la educación. En cada una de ellas veremos respectivamente lo que son su concepto y sus aportes, para poder visualizar de una manera más fácil cómo cada una de ellas han ayudado a mejorar y hacer de la educación algo más dinámico. Y no solo eso, sino que han contribuido a que esta educación evolucione e innove día con día. Y esto es lo que queremos ver cómo nos ha afectado o ayudado a aquellos que somos estudiantes o profesores, tanto jóvenes, niños y adultos, cómo esto ha sido de utilidad para nosotros desde antes y hasta como lo estamos viendo ahorita. ¿Está bien? Entonces ahora vamos a iniciar con lo que se llama fisiología de la educación. La fisiología de la educación la podemos describir como un campo de investigación y de enseñanza a la educación, o bien la disciplina que es la disciplina que estudia el comportamiento de la educación a la luz de las leyes que regulan el desarrollo de la sociedad humana. Además, se dice que estudia las diferentes condiciones del mundo y formas de cómo ellas se han desarrollado en el hecho educativo. Esto es debido ya que desde que el hombre apareció en la Tierra hasta el momento actual gobierna cada formación económica intermedio social en particular. Por lo tanto, conforma esta disciplina de una manera que no solo consta de estudio en fin de la educación, sino también en el estudio del sujeto y de su propia acción educativa, por lo cual es por eso que la fisiología es considerada como el saber teológico de la educación. Entonces, ¿cuáles son las funciones de esta ciencia? Se dice que la fisiología de la educación abarca las posiciones ideológicas, políticas y todas aquellas reveladoras de lo que las personas hacen, sienten y piensan. También ha podido determinar la esencia y el significado de la educación, identificando así los fines de la educación en función de la vida. De esta misma manera nos lo decía Sócrates, Platón y Aristóteles, cuando nos decían que la fisiología significaba buscar la sabiduría y el asombro, pudiendo interpretarse de maneras diferentes a este término o de este término. Tanto fue así que también Correa 2012 nos explica que una función de la fisiología es la formación de la conciencia crítica, la cual recae en el ámbito de obrar más que en el de razonamiento, pues consiste en que a partir del conocimiento de la realidad el ser humano sea capaz de transformarla a través de la práctica, la participación y la propuesta de nuevos espacios para la reflexión. Ahora bien, para proseguir con otra de las ciencias, tenemos la que es historia de la educación. Esta la podemos comenzar con una cita de Whitchurch en el 2006, que define que la historia tiene la tarea de estudiar la realidad educativa en un contexto histórico o en un acontecer histórico, ¿verdad? O como más técnicamente, don Escolano solía decir, el historiador de la educación ha de investigar cómo se origina una estructura histórica social, dada su sistema educativo pedagógico. O simplemente una manera más común de verlo es decir que la historia estudia a los hombres en el tiempo y estudia la historia humana. Además de eso, se preocupa por analizar al hombre en la sociedad y cómo se ha transformado en el tiempo y no únicamente hablando del pasado. Con esto se entiende cómo la historia tiene más bien el objetivo
de comprender todos los procesos históricos por lo que la humanidad ha pasado para poder llegar hasta donde estamos. Por eso es posible conocer el origen de todas las instituciones y cómo se ha desarrollado a lo largo de la historia hasta tomar la forma que tenemos hoy en día. Por eso es posible llegar a conocer y todo lo que conocemos y todo lo que nos han enseñado nuestros educadores con base a la historia, ¿verdad? Por otro lado, la historia ha aportado el estudio del desarrollo de varias teorías y sistemas pedagógicos que, a pesar de que han sido pospuestos a lo largo de los siglos, ya han ido determinando, ya han ido siendo aprobados y examinando de este modo cómo la educación sí ha ido evolucionando en un marco social, económico y político. Es por eso que Whitfield se enfocaba mucho y enfatizaba mucho el tema de que la historia de la educación está obligada a establecer una estrecha relación con otras ciencias históricas, porque un correcto conocimiento del pasado con otras ciencias, ¿verdad? Exige al ser humano tener una visión global de diversas historias. ¿A qué nos referimos con otras ciencias? Bueno, por ejemplo, él tiene que estar relacionado con todo lo que sea cultura, política, religión y entre otros, para así poder seguir implementando mejorías a la educación para que siga esto día con día. Podemos continuar ahora con lo que llamamos la psicología de la educación. Este es un tema muy bonito y uno de mis favoritos, además también de la sociología de la educación. Creo que son dos temas que me han gustado mucho a la hora de hacer esta investigación. Esta psicología de la educación, Ginobert la describe como la psicología de la que la psicología de la educación es aquella rama de la psicología que trata enfatizadamente del aprendizaje y la enseñanza, aunque su historia va fundamentalmente arraigada de la psicología general. Esta ciencia es de suma importancia para la educación porque brinda numerosos aportes. Iniciando por el estudio de las diferentes funciones del comportamiento llamado psíquico, que constituye uno de los capítulos importantes de la psicología de la educación. Otro aporte es que otorga la contribución del conocimiento general acerca del niño y su impacto en la escuela sobre dicho desarrollo. La psicología de la educación utiliza los medios disponibles para mejorar el proceso de la enseñanza, y esto ha influido a entender el comportamiento humano a medida que cambia bajo la influencia de los procesos sociales y cómo esto ocurre gracias a la educación. La psicología también nos explica Ginobert que puede dividirse o que se divide en dos, la que es la general o la que es de carácter específico. En la general, lo primero que vamos a ver es que es aquella disciplina que trata del estudio de cómo el sujeto aprende o de que del sujeto que aprende. Y tiene como objetivos generales la aplicación de los principios de la psicología general y de la psicología aplicada en el proceso educativo para el mejoramiento instrumental de los procesos de enseñanza-aprendizaje. En cambio, a nivel específico, la psicología de la educación es aquella rama de la psicología y pedagogía que trata científicamente de los procesos de enseñar y aprender. En resumen, esta rama de la psicología nos da a entender cómo la psicología y pedagogía deben tener o tienen una estrecha relación, ya que la psicología estudia en sí lo que es la conducta y la actividad plena del ser humano. En cambio, la pedagogía valora la educación del ser humano. Entonces ambas deben unirse, ¿verdad? Y determinar esa conducta de atención, pensamiento, memoria y entre otras. Estas van a constituir un importante aporte para explicar cómo se produce el conocimiento general y el conocimiento científico en particular. Pues marcan el inicio de una concepción constructiva de aprendizaje en los estudiantes. Ahora bien, podemos proceder con lo que es la sociología de la educación. Vemos primeramente que esta inicia con un fuerte impulso en Europa
y se caracteriza por ser amplia y profunda, centrándose en estudiar y analizar diversos elementos como la adaptación de los individuos. Esta sí, porque la educación en sí no es lineal, sino que experimenta, al igual que en todo el mundo o todo lo que pasa en el mundo, experimenta cambios e innovaciones de manera constante. En su enfoque social, la educación va a buscar medir la capacidad de adaptación que tiene el ser humano a los cambios. Y con el ser humano me refiero o hace referencia a profesores, alumnos y demás involucrados en los procesos educativos, como lo son los familiares también. Este proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que ver con un desarrollo humano puesto bajo la sociología de la educación, que valora, se dice que se necesita ese proceso de enseñanza-aprendizaje porque la sociología de la educación valora grandemente lo que es la capacitación y las experiencias académicas formales como métodos para desarrollar la sociedad. Esta disciplina, además, tiene en su entorno académico y en un sentido que puede mejorar y hacer de la educación algo más efectivo y beneficioso para el ser humano. Otra función importante es la influencia social sobre la educación, que trata sobre el análisis y la medición de la influencia que factores y situaciones del entorno tienen sobre las técnicas educativas. Por último, también tenemos la implicación familiar, como se decía anteriormente, en la educación. La sociología de la educación evalúa a los familiares también y cómo están implicados en la vida educativa de cada alumno y cómo eso contribuye a cómo ellos se desenvuelven en su diario vivir o en las escuelas, colegios o universidades. En términos de sociología, también es relevante cabe mencionar que esta sociología permite que la educación sea mejor y más efectiva. Esto porque es una disciplina que tiene un rigor científico que apunta a resultados y conclusiones objetivas y reflexivas. De hecho, es gracias a la sociología de la educación que los procesos académicos no son un aspecto aislado al entorno, sino que ahora se valoran de una manera más dinámica y característica de los mismos. Es decir, que esta les permite saber los planteles que necesitan sus alumnos para tener éxito en el entorno en que se desenvuelven. Tanto así como por ejemplo las habilidades sociales que se necesitan o que son útiles en un entorno laboral en un futuro. Pero no solo eso, sino que se le atribuyen muchos más beneficios en los que ha contribuido. Por ejemplo, que por medio de la sociología de la educación es posible conocer, como ya dijimos anteriormente, cómo piensan y sienten y perciben los alumnos con respecto a procesos académicos. Esto ha ayudado a mejorar los programas también de capacitación, de enseñanza y a ofrecer con base a estos nuevos programas una experiencia mucho más efectiva que satisface los problemas de los estudiantes y resuelve sus necesidades. Es decir, es a ayudar a comprender las características de los niños, jóvenes y adultos que interactúan con el entorno educativo, al mismo tiempo que pueden medir su impacto en ellos y que se ha podido observar cómo ahora disfrutan más esas clases y se aprende de una manera mejor. En resumen a esta ciencia, el resumen es que valora la capacitación y las experiencias académicas que los profesores o todos los que van a estar relacionados con el alumno y su educación vayan a participar. Porque ellos lo consideran una vía para que cada individuo pueda experimentar su desarrollo y disfrutar de un mayor bienestar. Por último, pero no menos importante, vamos a estudiar lo que es la economía de la educación.
quien según García en el 2013 establece que es el estudio de la educación como inversión económica y social a partir de la teoría del capital humano y en la función de producción aplicado a las organizaciones educativas centralmente en las escuelas y universidades, ¿verdad? Entonces, estos estudios nos hablan sobre la función de producción educativa que lo que buscan en especial es identificar los factores asociados con el rendimiento y la calidad educativa. Uno de los principales aportes que podemos ver de esta ciencia es sobre la primera generación de economistas que hubo en la educación, quienes concentraron su atención en cómo se toman las decisiones respecto a la inversión privada y social en la educación. También podemos mencionar las palabras de Ríos en el 2008, cuando dice que la economía es fundamentalmente una forma concreta de pensar sobre el mundo y sus interrelaciones. Pues, ¿a qué se debe esto? Se debe a que la educación es la encargada de aplicar el análisis económico a las disciplinas educativas. ¿Por qué? Porque esto va a contribuir a lo que es el crecimiento económico en dos diferentes maneras, ya sea en el incremento al producto o la incrementación a la productividad laboral al generar un capital humano preparado, o bien aumentando la innovación mediante la creación de nuevas tecnologías acerca de diferentes procesos y productos, lo cual va a ser de suma importancia ya que facilita el lenguaje económico y ello nos lleva a poder entender sobre opiniones de noticias económicas. Lo más importante de esta economía, de la ciencia de esta ciencia de la economía de la educación, es que funciona y está comprobado que funciona para preparar o para fomentar espíritus emprendedores en niños, jóvenes y adultos. Entonces ahí es donde vemos la importancia real o una de las importancias valiosas de lo que es que la economía haya contribuido también a la educación. Y pues bueno, hasta aquí llegamos con el tema de las 5 ciencias que estábamos viendo hoy de la educación. De mi parte les agradezco muchísimo por su atención. Para mí ha sido una experiencia de aprendizaje muy significativa, ya que he podido entender y comprender un poco más acerca de cada una de estas ciencias y cómo ellas han aportado mucho a la evolución de la educación y cómo eso nos forma hoy en día, cómo cada una de estas ciencias nos ha permitido formar a cada uno de los estudiantes en cada uno de sus procesos educativos, desde que son estudiantes de materno o de primaria hasta ya personas universitarias. Muchísimas gracias por su atención y que tengan una bonita tarde o noche.